Una de las cosas que me gusta mucho de o sea, de esta parte de las huellas del cuerpo es entender cómo nosotros en nuestros esquemas y conforme nos comportamos, vamos a ir haciendo diferentes huellas en el cuerpo. O sea, una persona que tiene, por ejemplo, la cabeza muy adelantada, no tiene que ver con que, ay, es que es floja y entonces adelanta la cabeza. Tiene que ver mucho como cuáles son sus acciones y reacciones en cuanto a la seguridad que tiene en cuanto a lo que le está pasando, porque todos los seres humanos somos inseguros o seguros dependiendo de la situación que estamos viviendo. Cuanto más conozcamos la situación y sepamos cómo resolverla, más seguros vamos a estar y más en nuestra zona de confort vamos a estar. Y en esa zona de confort nos movemos y reaccionamos más como somos de origen. So, ahorita lo que me gusta mucho de este Huellas del Cuerpo es que me entiendan el concepto, porque ustedes pueden ser mucho más empáticos con los demás. Entonces, un poquito quiero contarles como de esta historia antropológica que tenemos, que nosotros realmente como especie logramos sobrevivir gracias a la comunidad. Y parte de lo de las huellas del cuerpo es que cada quien percibe de una forma distinta. O sea, nosotros somos seres que percibimos completamente distinto. Entonces, no sé si puedan ver la postura, por ejemplo, aquí de Trump, ¿no? Como literalmente está completamente echado para adelante, sus rodillas están bloqueadas, ajá, y su torso y la parte de arriba de su esternón está en esta postura muy hacia adelante, pero en casi todas las posturas hace lo mismo. Si se fijan, sobreextiende las rodillas, tiene el esternón muy abierto, ajá, y muy hacia arriba y hacia adelante. Esto provoca que si ustedes lo imitan, traten de imitarlo aunque estén sentados, no sé si me alcanzan a ver en pantalla, pero ahorita yo sentada voy a hacer esto, voy a ascender el esternón y noten entonces cómo pueden ver al mundo si ustedes tienen el esternón hacia arriba y van hacia enfrente. Ajá. Entonces, estas personas que elegí tienen la postura muy exacerbada, o sea, tienen unas huellas en donde ellos están en demasiado exceso y esto tendría cabida a muchas lesiones, porque cuando estás en exceso, entonces tienes lesiones. Lo ideal es estar en tu postura neutra y todo el mundo tenemos posturas neutras. Neutra significa que no estás demasiado adelante de los ejes o de los planos o demasiado atrás. Cuando tú te excedes en esa postura, también te excedes en una acción o desacción. Entonces, aquí es donde les voy a empezar a hablar de lo comportamental junto con la mecánica. Si se fijan, háganlo todos y todos imiten esta postura. Y si ustedes imitan esta postura, ¿cómo verían al mundo si ustedes todo el tiempo tienen esta postura? Y claro que él no tiene todo el tiempo esta postura, pero sí está en exceso porque lo puedo ver, porque cada vez que va caminando y aunque vaya platicando con, no sé, su secretario tranquilamente, tiene una postura en exceso. ¿Ustedes cuáles creen, o sea, ustedes piénselo, ¿no? Que sería su predominio de literalmente lesión. Fíjense cómo sus tendones de Aquiles aquí están súper forzados. Pero háganlo, sentados, vamos a hacer esternón, pecho hacia arriba un poco, ajá, y ahí, ¿qué es lo que está pasando? Tienen mucho más presión sobre su espalda baja, sobre todo en el área lumbar, ajá. Noten cómo sus brazos están forzados también hacia atrás y esto hace que haya mucha tensión, mucho más tensión en sus lumbares. Y noten cómo sí, la formación, o sea, de sus glúteos se hace más grande, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque tiene más predominio a tenerse que detener desde el glúteo mayor que es este. Entonces, para no hablarles en chino, ¿qué comportamiento tiene una persona que va tan hacia adelante? Así. Entonces, la gente cuando llega al consultorio me dice, es que Sofía, me lees y ni siquiera me conoces, o sea, me conoces mejor que nadie. ¿Cómo eres adivina? Algunos hasta le dicen, bueno, es como adivina, es como bruja. Pues no es bruja, es un análisis de observación que se ha hecho a partir de la Segunda Guerra Mundial. Empezó mucho a ver cómo la postura y el comportamiento tenían mucho que ver. Y también cómo la vida te va llevando a ciertas posturas o comportamiento. Entonces, fíjense, aquí les elegí a dos personas que sí son muy, yo los caracterizo con un personaje que se llama Necoda. Fíjense cómo a Necoda lo pinto con un esternón, ajá, como el esternón es este huesito muy hacia arriba, pero ahí está en exceso, ¿ok? Un buen Necoda es un buen líder, pero si está demasiado en exceso va a arrollar a los demás.
pónganse otra vez en esa postura y trata de pensar en que vas caminando hacia adelante, pues no vas a ver nada, o sea, es como toro de lidia, que sales directamente hacia enfrente y te vas llevando a todo el mundo. Entonces, aquí lo más importante de esta hora que voy a estar con ustedes es decir, noten cómo, dependiendo de la postura que utilizan, su mundo nervioso va a captar y a percibir de una forma distinta. Por eso a mí me encanta mimetizarme, porque cuando yo aprendo a hacer mímesis con el otro, por ejemplo, atrapaba, ¿no? A alguien que era pues muy importante para la FBI porque podía darles mucha información, pues hace muchos años empezaron con torturas para poder sacar la información. Y la gente estaba entrenada a que aunque lo torturaran, su ideología y sus creencias eran tan fuertes que no le sacaban la verdad. Y entonces la FBI empezó a entender este tipo de rasgos, ajá, porque se quedan las huellas en tu cuerpo, y entonces a la persona que estaba muy así, ajá, imitaban su postura. O sea, estaba entrevistando yo a Trump, que lo había detenido porque fue un malhechor, y como la FBI, en lugar de torturarlo, le servía un café, le ofrecía un cigarro, me sentaba con él y un súper experto en justo entender las huellas del cuerpo, lo empezaba a imitar y se ponía todavía más grande que él. Entonces, pónganse todos en la postura y si me pueden enseñar sus caritas para que yo las vea, o sea, si me pueden, pues, si se pueden poner en cámara, si no, no importa. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa si yo me hago más grande que tú aquí? Es como el perrito, ¿no? Que nace ladrando hacia enfrente y llega una persona que le tiene miedo y entonces le ladra y abre su pecho y hace ¡wow! O el perrito que hace y se va hacia atrás, ¿no? Y se va a encoger y se va a ir como hacia adentro. Y entonces ese perrito que se va hacia adentro no significa que sobreviva menos o más en la vida que el perrito que va hacia afuera. Malamente nos han enseñado que el triunfador es este. Y no es cierto. Les enseño gente triunfadora como Shakira, que ella, si se fijan, se envuelve mucho más hacia la derecha. Vean cómo siempre, siempre, siempre está cruzando sus piernitas. Ajá. Y esto hace que sí, su cuerpo, en lugar de verse grande y espectacular hacia enfrente, ¿no? Se va a ver mucho más atractivo hacia una cuestión, les diría yo, como de transparencia, ¿sabes? No la alcanzas a ver nunca, siempre está coqueteando hacia adentro. Y no significa que esta persona triunfe más que esta o triunfe más que esta que les enseñé, o sea, les traigo 3 ejemplos literalmente y además yo tengo 6 personajes y aquí solamente les estoy dando 3 para caracterizar casi a todo el mundo, porque hay personas que no entran dentro de estos 6 personajes. Pero lo que quiero que me entiendan es que en la ciencia, o sea, la ciencia aprende a través de la observación. Una de las cosas que hacemos cuando somos científicos y hemos estado en un laboratorio es observar. Entonces, por supuesto, yo no puedo tratar igual a Trump y a Elon Musk que a Shakira. ¿Ustedes cómo creen? ¿Quién creen que sea más racional y quién creen que sea más sentimental? Abran sus micrófonos y díganme, o sea, ¿a quién le voy a hablar más de sus sentimientos y a quién le voy a hablar más de su razón? ¿Quién creen que sea más racional y quién creen que sea más sensible? Shakira va a ser más sensible y racional que Trump Exacto, por su forma de estar. exacto. Vean qué fácil es detectarlo. Vean, y es hasta, o sea, intuitivo. Todos lo tenemos intuitivamente. Llevamos sobreviviendo en esta tierra 200,000 años gracias a saber cómo literalmente ser empáticos con el otro. Si no nos poníamos de acuerdo con el otro, nos literalmente desterraban. Éramos especies que vivíamos máximo 100, 150 personas juntas. Si yo hacía algo diferente que los demás, que no les gustara a los demás, los otros 149 iban a decir, Sofía no está accionando como nosotros creemos, así es que la desterramos. Y entonces yo tenía que actuar de una forma en donde tenía que hacer mucha mimesis. Mimesis no es imitar, es convertirme en el otro, es literalmente tratar de imitar al otro, pero no es una imitación solamente, sino es tratar de gestualizar igual que el otro, de moverme igual.
otro, de accionar igual que el otro, ¿no? Entonces, vean qué importante es que de origen, de antropología, todos los seres humanos tenemos que hacer mímesis con el otro. Y aparte aquí me gusta mucho que vean esto. Fíjense cómo van a un centro comercial, vamos a poner que hay mucha gente y ahí pueden observar, o a un café, y noten cómo, dependiendo de la zona, todos traemos el mismo guarache o, el mismo, o la misma bota o la misma bolsa o el mismo, y no es solo porque esté de moda, es porque nos gusta mimetizarnos, porque de esa forma somos más aceptados. Entonces aquí estamos viendo tres conceptos distintos. Uno es como, ¿qué postura usas? Y por esa postura, ¿qué estás viendo? ¿Qué tu cuerpo puede sensibilizar? Y viendo no va a ser a través de la vista, va a ser a través de tus cinco sentidos. Tu cerebro, ajá, particularmente el cerebro, está muy informado a través de tus cinco sentidos. Y entonces, ¿qué pasa con tus cinco sentidos? Actúen todos como Trump o como Musk, que son bien diferentes. Fíjense, Musk como es mucho más externo y mucho más costillas que Trump, a pesar de que Trump también tiene las costillas totalmente abiertas y extendido el externo. Ajá. Pero vean cómo, ajá, su postura no es tan rígida de abajo. ¿Ya vieron? Como sus rodillas están más en flexo, sus rodillas están más. Entonces, Elon Musk tiene más posibilidad de estabilizarse en el centro que Trump, que está sobreextendido también de rodillas. Entonces, vamos a pararnos todos y vamos a imitar esta postura, porque quiero que vean el mundo como él. Y no es que quiero o sea, no es que quiero que cambien, no me importa, no quiero meterme para nada en política, me estoy metiendo en una observación de cómo yo puedo describir a una persona, actuar de una forma en donde yo sé que si estoy tratando con una persona como Trump, o me hago bien chiquita y entonces le empiezo a coquetear como Shakira, porque para Trump es bien, como diría yo, le gustan los retos. Y entonces yo sé que si yo me pongo así, tal vez lo conquisto más, tal vez pueda hacer más empatía con él que si yo me pongo así. A una persona que es muy necoda, que es este de aquí, que tiene muy abierto el esternón, la mayoría de veces, si ustedes quieren literalmente empatizar con ellos, se hagan chiquitos y de esa forma ellos van a entender mejor, si yo soy el mero mero aquí, si está en exceso, ¿eh? Si no está en exceso, el mejor, o sea, se puede decir que hay muchos que pueden ser líderes hacia hablar con muchas personas y pueden ser otros muy líderes a través de una computadora, ¿no? Por ejemplo, podemos poner el ejemplo que es muy exacto, ¿no? Que el que creó Microsoft tiene una postura completamente al revés que Trump. La tiene hacia adentro y hacia abajo. No lo quise poner de ejemplo porque nos daba tiempo para solamente analizar a tres, pero ajá, sí, yo estoy hacia abajo. ¿Y él qué hizo? Pues nos conquistó a través de las computadoras. Ujú. Entonces, ninguno dejamos de ser líderes o somos más líderes por la postura que tenemos, porque tenemos una falsa idea a partir de los 50 que creíamos que el que iba a ser exitoso tenía este tipo de posturas. Y por eso nos llevaron a la creencia que teníamos que abrir el pecho y llevar los hombros para atrás y que eso era estar derecho. Y no es cierto. Eso es estar en ataque para tu sistema nervioso. Los vamos a parar todos. Y entonces, véanme así, y si yo estoy así, puedes distinguir que mi esternón está arriba, pero es difícil verme desde aquí. Pero si me ves desde aquí, ahorita que traigo, miren, se nota perfecto. Aquí, ajá. ¿Cuál es mi predominio de lesión? Pues van a ser mi espalda. ¿Cuál es mi predominio de lesión? Como Trump, van a ser también mis rodillas, porque Trump las tiene más así, ¡pum! Pues cuando yo hago esto, miren cómo se me para la popita. ¡Pum! Ajá, ¿y mira? ¡Tuc! ¿Sí? Entonces, si tenemos una persona que nace con una huella de ir hacia adelante para literalmente defenderse, que eso tiene que ver con tu temperamento, te vas a ir hacia adelante y entonces eres el perrito que ladra en lugar de esconderse detrás de la mamá. ¿Quién sobrevive más? Dependiendo de lo que viva y de con quién le tocó. Ajá, si ese perrito es muy entrón y le toca tal vez un papá como Trump, pues le va a ir como en feria, porque se van a agarrar a trancazos todos los días. Y si ese perrito que va para adelante le toca una mamá o un papá como Shakira, y que también hay Shakiras, papás hombres, o sea, sí, como más,
más hacia adentro, más quedito, más se va a tratar persona a persona. Entonces, esa persona con el otro combinan muy bien, hacen muy buen complemento. Y también dos Trumps se pueden llevar bien, pero van a estar como pues, los perritos que se pelean todo el día, ¿no? Porque son muy competitivos. Entonces, yo sé características de esa persona porque cuando tú ves de esta forma, quédense en esta postura, fíjense cómo todo el tiempo están viendo en una vertical, en una línea vertical. Si te pasa algo por aquí, no lo alcanzas a ver. Ajá. Si estás en una postura con tu esternón demasiado ascendido y tus hombros demasiado hacia atrás, no lo vas a alcanzar a ver. Ahora todos pónganse en una postura como Shakira. Entonces, aquí, ¿qué creen que les guste más? ¿Les gusta más convivir con muchísimas personas o mejor con una persona? ¿Qué es más fácil ver? Y véanlo a través de la percepción. No ver, no hablo de los ojos, hablo de los cinco sentidos. Pónganse en esta postura y empiecen a hablar, traten de hablar muy fuerte. Traten de hablar así. Hablen fuerte, no pongan sus micrófonos, pero hablen bien fuerte aquí, hablen fuerte. Ahora pónganse en la postura de Trump o de Elon Musk y hagan esto y hablen fuerte. Ajá. Entonces, si yo voy a ir a una multitud a hablarles, pues sí, un Trump va a hablar más fácil así, porque pues sí, nada más que eso lo quiero usar cuando quiero indicar, o sea, estoy hablando de una exacerbación. Eso no significa que esa persona, ajá, todo el tiempo esté así. Ninguno estamos en la misma postura todo el tiempo. Y todos somos muchos, y por eso tuve que hacer 60 personajes, para que tú te pudieras definir, gracias a hacer mímesis con por lo menos 10 15 que yo voy dándote, ajá, literalmente, o tú vas obteniendo, porque te identificas más con los personajes que más tienes que ver siempre. Les ha pasado que van a una película y salen de la película y dicen, no, 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 es que esta mujer, cómo se movía, es que me encantó, es que no sé qué. Eso es porque tú te estás identificando. Siempre tiene que ver contigo. Entonces, lo que amo de saber leer los cuerpos es que desde que tienen contacto conmigo, yo me voy a instalar en una posición en donde yo sé que estoy literalmente conectándome con ustedes. Y cuando yo me conecto con ustedes y cualquiera que me conoce en persona, todo el tiempo lo hago, tenemos una empatía. Y cuando tenemos una empatía, tenemos una mejor conexión. Y cuando tenemos mejores conexiones, todos los seres vivos, el método se llama método You, porque nace del origen. ¿Cuál es el origen? Conectándonos unos con los otros. No hemos sobrevivido como especie por ninguna de nuestras actitudes y aptitudes. Hemos sobrevivido como especies por ser seres sociales. La persona que aislamos, o sea, aislamos, por ejemplo, en una cárcel, cuando aíslan a uno de los presos, es la peor tortura porque nuestro sistema nervioso de origen tiene el poder comunicarnos con los otros y funcionar como equipo, siempre, siempre. Entonces, cuando tú tienes una lesión o tienes un dolor, tiene que ver con que te excediste en tus huellas o en huellas que tomaste de otros por mimetizarte y que no son nada tú. Y entonces, si tu papá fue un Nekoda como Trump o como Elon Musk y tú eres una Shakira y tú estás así siempre y de repente tu papá te dice, pero saca el pecho, pero no sé qué, eso te va a desestructurar más porque tú estás más segura o seguro poniéndote más a la lateral. Y sí, toda lesión viene de un exceso en cómo has entendido o percibido la vida. Imagínense qué importancia de lo que estoy hablando. Estoy hablando de, si eres una persona que se dedica a las ventas, vas a saber perfectamente cómo hablarle a quién debido a saber leer la huella del cuerpo de una persona. Tengo 6 personajes para saber quién es quién. 2, si tú tienes una lesión, vas a saber que tal vez tú no estás en tu huella de origen, o sea, tal vez tú no estás en quién eres realmente, porque te tocó gente a tu alrededor que tiene huellas muy distintas a las tuyas, las imitaste, te excediste en esa imitación, y si te excediste, dejaste de ser tú, y entonces eso te lleva a la lesión, pero también te lleva a sentirte ansioso, a sentirte
como que no estás pudiendo con la vida, a no poder terminar cosas o al revés, a irte a ser demasiado disciplinado, demasiado control freak. Entonces, todos los excesos que vives es porque no estás en tu personaje y no has entendido cómo mimetizarte en los otros y al mimetizarte en los otros te conviertes en otro. Entonces, sé que suena complicado, pero no es nada complicado, todos lo hemos vivido. Entonces, voy a volver a compartirles pantalla. Y ya que imitaron a Shakira, ajá, y ya que imitaron que son como muy diferentes, ajá, si yo quiero realmente ver las posturas de Trump, si lo veo de frente no noto mucho esa postura, pero si lo veo de perfil, noto mucho esta postura. Si yo veo a Shakira de frente, es mucho más fácil para mí percibir que ella se está envolviendo. Ajá. Bueno, aquí si la veo de frente, sí. Ajá. Si se fijan, ella siempre está cruzando las piernitas o lleva un hombro para adelante y para atrás. Y sí, sí la hace sumamente coqueta y sí la hace sumamente acinturada y tal vez todos o todas diríamos, ay, quiero imitar a Shakira y hago así. Y sí, sí estás trabajando oblicuos por si quieren. Y es muy bueno imitarlos y por eso a mí me encantó hacer personajes y siempre los hago convertirse en el otro personaje porque tu sistema descubre una variabilidad y eso te sana. Porque si yo estoy en un exceso hacia adelante y de repente me envuelvo hacia un lado, pues descansa mi espalda baja. A ver, háganlo todos. Pónganse en un exceso hacia adelante. Ajá. Y ahora de aquí, así, brazo derecho junto con el hombro derecho, así, envuélvanse y coquetenme. Ya está. Háganme tan, 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 tan. Exacto. ¿Qué le pasó a ese exceso de carga en la espalda baja? Se quita. Ajá. Entonces, mimetizarnos con la diversidad, o sea, cuanto más trabaje y trate, no trabajar de trabajo feo, o sea, me refiero, cuanto más yo sea consciente de que cuando yo me enfrento a otra persona, esa otra persona está percibiendo diferente que yo, otra vez, imiten a Shakira, ¿cómo percibe Shakira? Háganlo todos. Ahora ahí cierren sus ojitos y muevan el hombro. Es más fácil mover el hombro aquí, sí o no. Ajá. Ahora hagan la postura de Elon Musk o de Trump. Ahora muevan los hombros. Pues es totalmente otra dirección. Entonces, cuanto más mimesis, convertirte en el otro, hagas a través de una conciencia corporal en donde estás jugando. Si exagero, me lastimo. Si juego, voy a jugar a ser superhéroe, ¿ok? Vamos a ser superhéroes. Ah, sí, yo soy la superheroína. Llegó mi sobrina, está súper angustiada, la noto que está así súper... Ajá. Pues mi intuición me va a decir, no, Sofía, abrázala y conviértete en un ser más como abrazador, que vaya más hacia adentro. Ajá. O al revés, te le pones así y le dices, mira, mi niña, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, tú también puedes tomar actitudes gracias a hacer mímesis con los demás, que intuitivamente tu sistema y a través de tu propia experiencia, las dos son diferentes, vas a empezar a lograr comunicarte más con los demás. Entonces, a lo que te dediques, porque todos vendemos, hasta convencer a tu hijo, a la pareja, a tu mejor amiga, de mejor ir a un café que a otro, tiene que ver con qué tanta mímesis hagas con el otro y pruébenlo, si no, y en la FBI actualmente se sigue, ajá, literalmente, pues sacando información, y no lo digo por sacar información, lo digo porque cuando la gente se siente armónica con la persona que está enfrente, naturalmente tu sistema va a entrar en un lugar en donde sabe perfectamente esa persona que está siendo escuchado o que pueden percibir igual que ella y eso se hace muy atractivo para cualquier ser humano, ¿vale? Sofi, tengo una duda para seguirte. Sí. Eh, vamos a poner este ejemplo exactamente de Trump y de Elsa, que me conoces, que soy una persona emotiva, Ujú, ¿sí? Una persona muy emotiva, muy sensible. Yo tengo un cliente que es exactamente Trump y ujú. es muy importante para la empresa y yo no empatizo con él, le caigo gordísimo. O sea, no hay forma que yo pueda llegarle a él. Lo que diga, lo desespero, lo... Entonces, a ver, lo que yo tengo que hacer es convertirme en ese personaje, en ese Trump, en eso racional, porque es racional, es un hombre así eléctrico totalmente.
Mira, Esa es, a ver, tengo que dejar la parte sensible y todo, y me tengo que convertir en ese razonamiento. ahora, ahí te va y este es el meollo del asunto. Una cosa es cuando nosotros somos bebés y háganlo con el bebé más chiquito, hagan cualquier gesto, ya sea en la cara, en las manos, y ese bebé los va a imitar. Y no los está imitando, se está mimetizando con ustedes. O sea, lo tenemos de origen en las células, mimetizarnos con el otro. Distingo mucho, mimetizar es realmente convertirte, es realmente estás entrando con tus cinco sentidos y estás viendo cómo transformarte en el otro. Ajá. Imitar es solamente, si hago el gesto, te imito, imítame como un espejito, jugar espejo, ¿ok? Entonces, yo lo que les sugiero es, si ustedes imitan a la otra persona, ajá, y se convierten en esto, con un Trump, si yo me pongo en este lugar, yo ya voy a empezar a hacer competencia y les gusta mucho competir, pero tal vez no le gusta que tú te pongas en esa postura, pero sí te puedes poner en tu postura, cuanto más te descubras quién eres, Elsa, más vas a vender porque más auténtica eres más tú. Y entonces tú descubre en qué postura estás súper cómoda. Nada más estoy poniendo 3 posturas de las 6 que tengo, que no son solo posturas, son una forma de percibir y es una forma de actuar y es ya lo que eres. Todo eso suma, siempre. Y todos cambiamos las posturas, pero fíjense cómo, por más que tú, no es lo mismo hablar aquí que hablar aquí. Ajá. Y yo estoy cambiando mi postura, pero voy a hacer predominio hacia un lugar o hacia el otro, pero lo importante es que sí le tienes que hablar racional. No te aguanta porque tú le hablas desde lo sentimental y él no entiende de sentimentalismos. Y entonces a la primera que tú le hables de sentimiento ya hay un choque. En cambio, si tú eres como tú, en tus posturas, en lo más natural, en donde tú sientas que de verdad te muevas, traten de moverse en estas 3 posturas que les voy a dar. Uno es hacia adelante y hacia arriba, y ahí muévete. Ve qué tan cómodo estás o cómoda moviéndote aquí. Ahora, sean Shakira y muévanse aquí, noten qué tan cómodo, o sea, estoy con mi mejor amiga, ¿en qué postura estoy cuando estoy con mi mejor amigo o amiga o con mi novio o con mi pareja o con quien sea? Ahora, váyanse a la postura bueno, a él es muy conocido, es el dueño de Facebook, de Instagram, de WhatsApp ahora, porque no era el dueño, ¿no? Y fíjense cómo es muy recto de la columna. Vean la diferencia, cómo no, o sea, su pecho no es hacia adelante. Tiene la columna demasiado recta y todo el mundo diría, no, pues tiene una postura perfecta. No, él va a ir más a o sea, literalmente a la inspiración. Para él, hablarle de algo inspiracional va a ser súper bueno, porque hasta fíjense la forma en su cráneo, cómo va muy hacia arriba. Entonces, ahora todas o todos inhalen y traten así, literalmente, de agarrarse el esternón para que no se cruce hacia enfrente. Así, agárrenselo y apriétenselo así como está él. O sea, no crucen la línea, quédense ahí, ajá, y vayan hacia arriba. Ajá. Y entonces, si ustedes van hacia arriba, noten cómo es fácil inhalar. Y la inhalación, por eso se dice inspiración. Esta persona va a tender a ser muy hacia lo inspiracional, pero también, por eso lo tuve que representar como 2 personajes, es mi único personaje que se representa con 2 personajes, en donde es águila, que aquí se ven las alitas, se empieza a convertir en un águila, y también es guerrero, porque le tengo que hablar de lo racional, pero de lo inspiracional también. Entonces, la ventaja que tenemos es que ya llevamos muchísimos años estudiando el comportamiento junto con un gesto y entender la importancia de cómo entiende el otro es lo más importante de huellas, pero también entender la importancia que yo entiendo diferente al otro y quién soy yo para que yo literalmente sea lo más original que pueda, donde yo me siento, voy a hablar de Sofía, por eso hablo en femenino, segura, donde yo me siento que de verdad ahí yo me puedo expresar, donde verdaderamente mi cuerpo se expresa fácilmente porque es parte de mi origen. Y entonces lo que me encanta del análisis de huellas del cuerpo es que yo les enseño quiénes son ustedes a través de experimentar muchas cosas, de convertirnos en otros personajes y de descubrir, ay, me encantó esto. Y tener muy claro que todos tenemos de todo, porque yo me puedo convertir en quien quiera cuando quiera, pero cuando más original sea,
mejor voy a poder empatizar con el otro. Pero si yo sé que estoy hablando con Trump, le voy a hablar solo de lo racional, solo le vas a hablar de números. Le vas a decir, ok, tu empresa, no sé qué vendas exactamente, pero te digo, vamos a poner que tú vendieras lápiz labiales, ¿no? Ok, tu empresa tiene 80% de mujeres. El 80% de mujeres, 70% van a necesitar un lápiz labial. Entonces, si tú me compras mis lápices, ya le estoy hablando de lo racional, esas mujeres van a ser más productivas porque se sienten más seguras por esto o lo otro. Si yo le hablo a Shakira, le diría, ay, no, es que imagínate que todas puedan pintarse los labios, ajá, pero yo no dejo de ser Sofía, pero yo ya le estoy hablando de una forma sentimental, no diga, en donde todas podemos ser, conquistar al mundo, porque somos mujeres, porque, entonces yo ya le estoy hablando desde lo sin sentimental, pero si yo estoy hablando con Mark Zuckerman, ¿no? Entonces yo le voy a hablar desde lo inspiracional. Es que te imaginas que todas las mujeres pudieran hacer esto y además vamos a hablar de números y vamos a ser racionales. Y entonces ahí yo ya entendí eso y lo tengo tan caracterizado que si yo me encuentro con una persona así, yo ya sé que va a ir a la acción. Ya sé que le gusta explorar. ¿Por qué le gusta explorar? Pónganse así, a ver qué les queda más que moverse hacia enfrente. Ajá. Yo ya sé que va a tomar responsabilidades que no le toca. Si lo veo así o así, sé que está en un exceso de excesos. Y así es que yo le voy a hablar de un exceso de excesos, de excesos, de excesos, porque esa persona ya está excedida. Ajá. Entonces, lo importante aquí es descubrir primero quién eres tú. Ahorita puse tres y tal vez no te identificas con estos tres. Pero, por ejemplo, aquí las lesiones de cuello se me dan mucho más. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tienen el cuello, traten de alcanzar a ver como si se empujaran de una barda y trata de ver solo con tu cuello. Ajá. Y entonces van a tener o van a tender a tener una rectificación de cuello, por ejemplo. Ajá. Fíjense cómo agacha y se agacha solo del cuello. Vean cómo cuando agarra el teléfono, ajá, de donde se movió fue del cuello. Ajá. Son personas que normalmente tienden a ser idealistas. Aquí les gusta el idealismo. Ajá. Pueden estar aterrizados, pero también saber volar. O sea, es el típico que le puedo hablar, mira, te hablo a futuro, porque él va a ver mucho a futuro, está todo el tiempo viendo el futuro, todo. Y cualquiera que tenga el cuello muy largo, ajá, y la espalda medio recta, va a ver al futuro. Entonces le hablo del futuro. Oye, pues cuando tengas a tus hijos, cuando tengas a tus nietos, ¿te imaginas tus nietos descubriendo que a través del Facebook van a poderse conectar con los demás? Y es por eso que es el creador de Facebook. O sea, literalmente, o sea, y además él solito jamás lo hubiera podido hacer. Tuvo que literalmente apoyarse en muchos para lograr el producto que tuvo, que a él lo que le interesaba idealmente era poderse relacionar, porque a él siempre le costó trabajo relacionarse en la escuela con los demás. Y entonces Facebook nace de eso. Y cuando ves sus historias, tienen que ver con todo lo que les estoy poniendo aquí. Entonces es tan fácil como veo una postura, veo si está excedida o no excedida, veo hacia dónde va y a través de eso voy a saber cómo hablarle al otro, voy a saber cómo actúa, voy a saber cómo entiende el mundo. Ahora, todos hagan esta postura donde se empujen de la mesa, inhalen y vayan hacia arriba. ¿Qué pasa ahí corporalmente? ¿Quién se está forzando? Háganlo muy exagerado. ¿Quién se está forzando? Las lumbares. Ok, las lumbares se te forzaron a ti porque tú traes un poco de esta parte de abrir tus costillas y abriste tus costillas. Ahora, agárrate las costillas, ajá, y ciérratelas, así ciérratelas. Y otra vez vuelve a ir para arriba sin abrir las costillas. Es el cuello, ¿no? El que Es el está. cuello, es el cuello. Entonces, Ujú. Sí, porque si han tenido una lesión toda su vida, el simple hecho de entender lo que acaba de pasarte, Ileana, ya entendí sí. que tu posición de predominio sí tiene más que ver con Trump y con Musk. Ajá. Claro, ellos están en súper exceso, o sea, les puse posturas muy en exceso, porque si esta persona sale a dar un discurso así y quiere dar mucha fuerza para un liderazgo, ¿no? Como muchos líderes que hemos tenido que son increíbles, por ejemplo, les hablo de Gandhi. Gandhi era mucho más Jolsen. Gandhi es delgadito, delgadito y recto, 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 recto. Ajá. En cambio tenemos
personas que han literalmente liderado al mundo entero y movido el mundo entero. Lady Di, por ejemplo, ¿no? Que la quería poner también, es mucho más como Shakira. Te hablaba desde el cortito, te hablaba desde la modita, y no es que eso no fuera más importante, es una de las líderes que más han influenciado en la vida. Ella llegaba y decía mu y todos hacíamos mu. ¿Por qué? Porque nos era muy atractiva. Y también hay personas que han liderado, ¿no? En donde, como Nelson Mandela, ¿no? Que Mandela es más como Jolsen. Entonces, vean qué padre que ustedes llegan a una reunión y van a saber cómo percibe esa persona, cómo entiende el mundo, cómo comprende. Ajá. Pero además de saber cómo comprender, ustedes pueden mimetizarse con ella, no porque actúan su postura, sino porque yo sé que tiene estas cualidades que pueden ser su peor defecto si está en exceso, pero también yo ya sé cómo hablarles. Y cuanto más sepa quién soy yo, más voy a tener el poder de la observación. Y no hablo observación a través de mis ojos, hablo observación a través de toda mi percepción. Entonces, ninguno de los personajes es mejor o peor, porque hay gente que me dice, es que yo no quiero ser un caracol aguado y viscoso. Es más, nos ha tocado en cursos que una persona se descubrió que era súper carola y había tenido un papá Necoda. Necoda es mosca, ajá, ajá. Y Carola es al contrario de mosca. De aquí en la vertical te vas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo como un caracol y estás envueltito en este eje, en la vertical, que ese no se los puse hoy, pero lo que quiero que vean es esto. Entonces, tuvo un papá que lo llevó a un exceso de aquí cuando esa persona era aquí. Claro, tenía lesiones hasta en los ojos, ¿sí me explicó? Porque nunca pudo ser él. Y para los que son recién abuelos o recién papás, entender que ese bebé, desde que es así de chiquito, desde que nace de la panza de la mamá, yo ya nada más de tocarlo, sé si es más hacia abajo, hacia arriba. Entonces ya sé si quiero envolverlo más o desenvolverlo más, tenerlo más paradito, tenerlo más hacia adentro, envolverlo más hacia un lado que hacia el otro. Entonces, imagínense la utilidad que tiene el tener este conocimiento consciente, que además lo más lindo de todo es que si te mimetizas con el otro, entiendes cómo entiende la vida. Entonces, para todos aquellos y aquellas que dicen, es que mi esposo no supo qué regalarme el día de mi aniversario, bueno, pues primero díganselo porque no es adivino, y por más que él quiera percibir lo que ustedes están percibiendo, o al revés, ella quiera percibir lo que ustedes, es que no supo que mi coche era lo que yo quería. ¿Por qué no me regaló mi coche? Estoy hablando, por ejemplo, de yo quería mi Lamborghini y esta me trajo un Mercedes-Benz con una camionetita. Me regaló eso de cumpleaños. ¿Por qué? Si yo no quería un Lamborghini, yo me chocan los coches deportivos. ¿Cómo va a saber esa persona si lo imitara? Al que le gusta el coche deportivo, ajá, es al que le gusta lucirse. Adivinen a quién le gusta más lucirse. Ajá, les gusta, o sea, lo material, es muy material. Y entonces yo ya tengo todas estas características que sé que así es la persona. ¿Les queda claro o no? Entonces sé que está complicado porque dicen, ya quiero empezar a leer a todo el mundo. Bueno, este literalmente es como una iniciación a que entiendan que los seres humanos que tienen enfrente de ustedes viven la vida completamente distinta que ustedes, porque sus posturas de huellas, de predominio, de cómo nacieron, cómo fueron entendiendo la vida, cómo fueron mimetizándose con los otros, porque tú ya no eres quien naciste, tú ya eres quien naciste, más las influencias que tuviste de los otros, más los que te tuvieron que aceptar y tú tuviste que gestualizarte como esas personas para poder ser aceptado por esa comunidad y que esa comunidad te pudiera mantener en su comunidad. Y esto pues no pasa actualmente porque a ningún bebé, bueno, en un lugar normal, se puede decir, porque tal vez lo abandonan por otras causas, pero a ningún bebé lo vas a abandonar porque no te imitó de la forma correcta. Hace muchos miles de años, sí los abandonábamos, como el leoncito, deja al león que no es suficientemente rápido o que no alcanza la manada, porque sabe que tarde o temprano se va a morir y los va a retrasar a todos y más se van a morir, el bien común. Eso es muy natural en los mamíferos. Ajá. Nosotros ya no desterramos a alguien porque no se parezca a nosotros, pero cuanto más gestualicemos como el otro, más aceptados seremos por esa sociedad. Por eso también nos cuesta tanto
trabajo el cambio. Por eso también estamos en nuestra bolita de siempre, de 20 años que nos llevamos todas las amigas y de repente una amiga trae otra amiga y todos decimos, y si no se parece a nosotros, más, ¿ok? Y si fueras Shakira dirías, ay, es que fulanita no sé qué. Y si fueras Trump dirías, sáquenlo de aquí. Y si fueras, bueno, es que puse estos ejemplos, ¿no? Si fueras el creador de Facebook, diríamos, no, 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 es que si nosotros aceptamos a esa persona, pues tal vez tenemos que hacerlo de una forma distinta, ¿vale? Entonces, lo que quiero que sepan es que todos tenemos características y nuestras posturas nos llevan a esas características. ¿Y por qué nos llevan a esas características? Y es certero, 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 porque entendemos la vida por esa percepción, por nuestra mayoría de posturas. Entonces, lo que los invito en este webinar, ¿ok? Es uno, que ustedes van a ser capaces de leerse a sí mismos. Solo con estas tres posturas, empiecen a imitarlas durante el día y siempre imitar nos ayuda a entender mejor qué está viviendo el otro. Ajá. Uno que es como muy recto desde la inspiración y también es racional, ajá, pero es un racional inspirado en el futuro y es difícil para esa persona quedarse muy en el presente. Le gusta mucho explorar, tiene muchas, o sea, sus ideas son fijas, ¿no? Tiene una actitud siempre hacia accionar, pero hacia lo inspiracional. Es el planeador, el control freak, el que dice, es que tenemos que hacerlo más uno, más dos, más tres, más cuatro. La gente le gusta seguirlo porque es bastante atinado, porque además como está aterrizado, ajá, tiene esta capacidad. Todo esto estoy hablando de cualidades. Ahora, si esta persona está en demasiado exceso hacia arriba, entonces es el que es tan rígido que no permite que nadie haga, es tan rígido que está tan en la inspiración que le preocupa todo muchísimo. Entonces no ha ni pasado y ya está en, es que, ¿qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Y ya no puede vivir el presente porque ahí viene el lobo y nos va a comer, ¿no? Pero es que, ¿qué tal si es el lobo? O sea, ¿por qué? Porque es muy fácil para esta persona crear, imaginarse. Y tal vez dicen, ay, a mí sí me pasa eso, pero tal vez traes un exceso de Shakira. Entonces, no los quiero confundir, quiero que les quede muy claro que solo por imitar posturas hacia el cierre lateral o hacia una apertura lateral, ajá, hacia arriba o hacia abajo, hacia enfrente o hacia atrás, te va a dar una percepción totalmente diferente de la vida. Entonces, simplemente así les pongo de tarea, y la tarea es fea, entonces no es tarea, de juego, empiecen a moverse como una sirena y piensen en su cola y todo el tiempo muévanse más sirenesco, más de esta forma, háganlo todos. Ajá. Y el imitar nos lleva a un lugar muy preciso, muy bueno, en donde nosotros instalamos cosas totalmente como distintas, ¿no? Por otro lado, váyanse a la postura de Trump y de Musk, ajá, aquí, sin excederse para que no se lastimen, en ninguno es un exceso, y muévanse naturalmente hacia enfrente, así, para arriba y hacia enfrente. Y ahora, noten cómo ven a su familia a partir de hacer esto. Ajá. Y luego al revés, hacia el futuro, pero desde un punto de vista en donde no me muevo a la acción, me muevo a la imaginación, me muevo a la creación y simplemente imiten la postura, imiten. Y además véanlo en videos y pónganse a imitar como si fueran los mejores imitadores. El simplemente el hecho de ustedes imitar a otros o jugando en la calle, a mí me encanta hacer eso y me encanta desde que era chiquitita. Ajá. Automáticamente, cuando yo imito a alguien, mi cuerpo adquiere una variabilidad que antes no tenía y que puedo ver el mundo diferente si imito a esa persona y puedo entenderla mejor. Pero cuanto más imite a muchos y más me mimetice, mimetizar ya es me convierto con mis cinco sentidos, ya soy esa persona, ya me la imagino. Vamos a poner que soy un alto rendimiento y quiero nadar muy bien, entonces me pongo a ver videos de Phelps y cada vez que nado yo me imagino ser Phelps. Yo estoy adquiriendo una variabilidad que mi sistema no tenía antes. Tengo un programa nuevo por hacer mímesis con esa persona a quien imito. Y bienvenida a la realidad, siempre han hecho mímesis, siempre han imitado al otro. Una cosa es mímesis, siempre además han imitado
y siempre hemos sido influenciados por los demás porque de esa forma hemos sobrevivido. Entonces espero que a través de hacer esta práctica consciente de una manera muy juguetona, cuanto más jueguen mejor. ¿Por qué hago los personajes? Porque ahorita traten de imitar ahorita a Zuckerman en una inspiración y váyanse a su mejor inspiración. O sea, estamos hablando de no la exacerbación, de no el exceso, de no la lesión. Estoy hablando de lo bonito de entender la vida como esta persona que es pública la ha entendido. Entonces voy a inhalar y me voy a ir a mi estadio donde todo el mundo me entiende yo en una hora, que es un ideal para mí, ¿no? Entonces voy a poner un estadio, estoy conectada en internet con 10 millones de personas y en una hora logro que me entiendan todo yo, porque si la gente entendiera que en ustedes está la respuesta para estar bien, de todas las maneras, tanto comportamental como físicamente, como cuando vemos la mecánica y sí la estudiamos de fondo, como cuando vemos el arte de amar y tocar y lo vemos de fondo, como cuando vemos todo lo que les voy instalando cada vez que tienen contacto con el método You, naturalmente su sistema aprende a estar literalmente neutro. Y cuando estás neutro, te puedes ir a la exageración hacia donde tú quieras, porque todo lo tienes y lo contienes en tu ser. Y nada más es irle metiendo programas nuevos, más los programas que tienen viejos, para que ustedes entiendan cómo no excederse tanto, porque nos vamos a exceder, pero el exceso te ayuda a aprender. Y cuando ya caíste en ese exceso, realmente yo, en lugar de llamarlo error, yo lo llamaría una forma de aprender. Entonces puedes literalmente entender cómo estar más en neutro. Y no estoy hablando solo de postura, estoy hablando de postura, de comportamiento, estoy hablando de entender tus actitudes y aptitudes. Siempre vas a estar en excesos de alguna forma u otra. Entonces, ¿cómo entender esa balanza para poder irte regulando? Y en este momento estamos hablando a través de la postura y el comportamiento, y esto es huellas del cuerpo. Y entonces, si a partir de hoy imitas a los otros y lo haces con el propósito primero de saber quién eres tú, esta es la clave de esta hora que estuve con ustedes, para que ustedes entiendan mejor que cada postura te da un punto de vista distinto y cada postura te da una actitud y también le da a los otros información de cómo tratarte de manera intuitiva. Pruébenlo todos y cuando quieran ser muy imperativos, o sea, cuando quieran decir, aquí mis chicharrones truenen, levanten un poquito el pecho sin excederse, sin que su columna le lastime y paren un poquito la nariz. Y van a notar cómo esa actitud hace que los demás actúen diferente porque tienes esa actitud. Y luego prueben así y noten que van a ver que con algunas personas les va a funcionar mucho ser hiperactivos aquí o ser hiperactivos así y decir, ay, ándale, papi, ¿me regalas mis chocolatitos? Ándale. Ajá. Pues tal vez te funcione más aquí ya. Va a depender de la otra persona y cuanto más seas tú, más vas a lograr. Ujú. En todas. Entonces espero les haya servido muchísimo. Para el que quiera así como profundizar mucho, mucho más, tengo aquí esta parte en donde tienen este código QR que con su teléfono le pueden hacer para inscribirse a este, que es un entrenamiento durante 14 horas, que les cuento una cosa, es la última vez que lo hago de 14 horas, por lo pronto, o sea, no les puedo decir para toda mi vida porque luego digo, no, regreso al origen, pero bueno, les platico un poco la historia para quienes no la conocen y las que ya lo conocen ya saben cuál es, pero esto nace de una cuestión personal donde mi hija se cura por completo y a partir de que yo supe, Rebeca se curó, yo dije, esto lo tiene que entender todo el mundo. Y me he dedicado toda mi vida y todos los que me conocen lo saben que 7 por 24 literalmente estoy induciendo, ¿no? De alguna forma en donde la gente entienda cómo entender mejor todas sus posibilidades. Y dentro de estas, salirse de la lesión y entrar en una posición en donde realmente se cumplan todos sus sueños, porque esto va a ser cuando tú estás en una postura neutra, además de poder entender, observar al otro, escucharlo mejor, vas a poder lograr todos tus sueños porque eres capaz de observar esos sueños, que es súper, súper importante esta parte. Entonces, cuando dicen, es que no se me cumple, es que por más que lo pienso, es que esto de la teoría cuántica, pues miren, la teoría cuántica tiene muchas cosas que hay gente que, porque es muy difícil de ver o no ver, pero lo que sí les puedo decir es que ustedes, cuanto más estén estables y más sepan cómo estarlo,
van a poder observar de una manera en donde van a lograr todo. Porque si yo estoy atenta, por ejemplo, cuando yo estaba embarazada, yo decía, ¿cuántas mujeres embarazadas? No, pues es que me estaba fijando en que había más embarazadas porque yo estaba embarazada. Yo lo estaba viviendo, tiene que ver conmigo. Oye, quiero un perrito que sea de esos como peluditos, peluditos. Ay, ¿cómo se llaman? No sé, pero de repente en la calle me aparecen 10 y me acerco con alguien y digo, oye, ¿cómo se llama tu perrito Pomeranian? Y luego ya lo busco en internet y me empiezan a aparecer Pomeranian por todos lados. Pues entonces es más factible que se cumpla mi sueño si yo estoy observando lo que quiero. Y si no sé ni siquiera quién soy yo, ¿cómo voy a poder ser capaz de observar a los demás? Y si no sé amarme a mí misma y cuidarme, pues ¿cómo voy a ser capaz? Y entonces, en este preciso momento que vamos a hacer de 14 horas por última vez, ahorita les explico por qué última vez, es la última vez que lo van a tomar por 14 horas hasta ahorita, porque todo puede cambiar, pero segurísimo el año que entra, ¿no? Y les explico, este sueño que viene de poder, o sea, darle esta información a través de la experiencia de todas las personas que tienen como que el, se puede decir que pues la capacidad de tener al método You en sus manos, decidimos este año llegar a más personas. O sea, este año crecimos así impresionantemente, nos fuimos así a una cantidad de gente que no nos imaginábamos, llegamos al 1 millón de personas que ya hacen You. O sea, ha habido cambios increíbles, pero queremos llegar a mucho más. Y entonces, si yo hago cursos de 14 horas, o sea, son 6 módulos los que tienes que tomar para que entiendas cómo qué es You a través de tu experiencia y lo vas a seguir entendiendo toda tu vida porque literalmente tú con tu propia experiencia a través de estos conocimientos vas adquiriendo formas de ser más tú, de quererte más a ti mismo, de poderte cuidar más y además cuidar a los demás, porque cuando tú estás bien, todos los demás están bien, aunque no hagas nada más que estar. Solo por estar vas a generar bienestar. Entonces, en el de Huellas del Cuerpo de 14 horas vemos los 6 personajes y distingues quién eres de origen y logras saber quién eres tú y a través de eso también logras saber cómo hacer mímesis con los otros 6. En la ciencia dividimos porque esos 6 abarcan casi a todo el mundo, o sea, en un 90% abarco con esos 6 personajes y con esos yo ya sé cómo comunicarme, cómo expresarme, quién soy yo, qué quiero y si me voy a ir mucho más hacia lo ideal o me voy a ir más hacia lo ideal a través de una computadora o a través de salir en un micrófono y hablar en fuerte. Entonces, para poder cumplir mi propósito de vida, que es llegar a las más personas posibles, ahora, a partir del próximo año, en lugar de hacerlo de 14 horas cada módulo, son 6 módulos, lo vamos a hacer de 4 horas. Y entonces va a ser muy atractivo porque tú en 24 horas vas a saber todas las herramientas que necesitas para de verdad, literalmente, estar sin lesión y además poder cumplir tus sueños, que son mis 2 objetivos de vida, que yo pueda darles la información y brindarles las herramientas para que ustedes lo entiendan. Entonces, a partir del año que entra, este de Huellas del Cuerpo va a ser de 4 horas, porque yo pretendo que en lugar de que me hagas uno solo y te quedes con ese, me hagas los 6 de 4 horas y a través de tu propia experiencia vayas aprendiendo más y más y más, ¿ok? Entonces, el próximo fin de semana, 29 y 30, vamos a dar el de 14 horas presencial en el Hospital San José. Ahora les tengo muchas buenas noticias. Para el que no vive aquí en Querétaro o en México, ajá, y puede ir fácilmente a Querétaro a tomar este curso presencial, a partir del año que entra ya también va a estar todo en línea. O sea, vamos a abrir toda la parte de en línea para que ustedes se puedan entrenar, para los que no puedan venir. Y para los que sí puedan venir, pues también va a ser un poquito más factible, ¿eh? Porque pues vas a venir, vas a tomar tu curso de 4 horas o vas a tomar 2 cursos de 4 horas y ya te vas a poder ir. Entonces, quien quiera el de la última vez que se da 14 horas, los que ya lo tomaron lo pueden volver a tomar como siempre. Denle clic aquí y van a tener un descuento de 1,000 pesos, ajá, y además 3 meses sin intereses, ¿ok? Y para los que, perdón, ajá, quieran el taller digital de lo que, o sea, de huellas mucho más amplio de lo que acabamos de ver, solo por 800 pesitos, ajá, se meten aquí y compran en digital uno que es mucho más cortito que el de 14 horas, pero que también les va a dar mucho más idea. Y ahí sí ya les hablo de los 6 personajes, ¿vale? Entonces, me gusta mucho que adquieran como
el conocimiento global y como nos pasó cuando la primera vez que salió Twitter, que yo me acuerdo la primera vez que tuiteé, ¿no? Después de hacer un artículo de 2 páginas, ahora, pues no me acuerdo en cuántos caracteres, pero creo que eran 40 caracteres, tenía que resumir y definir lo mismo que decía en 2 planas, ¿no? Y ahora no nada más se logra eso, tengo que tener 3 segundos en un Instagram para llamar tu atención y que me escuches durante 40 segundos y en 40 segundos te tengo que dar todo un mensaje completo para que tú lo entiendas. Entonces, la vida se transforma y hay que entender nuestros objetivos y cuanto más entendamos nuestros objetivos, más posibilidad tenemos de llegar a donde nosotros queremos. Entonces, método You significa You origen, raíz, siempre te va a llevar a conocer quién eres, qué cualidades son tus mejores cualidades o tus peores defectos, dónde está el predominio de tu lesión y cómo modificar eso con tus hábitos, porque solo tus hábitos y a través de saber estas herramientas es como realmente no solo te vas a curar para toda tu vida, sino vas a cumplir tus sueños. Si quieres cumplir todo lo que has deseado, necesitas entender quién eres tú. Y a través de estas herramientas es sumamente fácil. Y si no, diviértete en la vida, imita a los demás, haz mímesis con los demás y con eso vas a tener para tener muchísimas herramientas. ¿Alguien quiere que le vuelva a poner? Aquí está este, se los pongo, y aquí está este. ¿Ok? Ahora sí, voy a dejar de compartir para que pueda abrir a preguntas y respuestas. Y lo que quieran preguntar, aquí estoy para ustedes. Y también quien ya lo haya vivido, o sea, el curso, pues también si quieren comentar qué ha vivido después de entender quién eran ustedes y también cómo al saber quiénes son ustedes se transforma año con año, porque depende cuando lo tomen, van a entenderse diferente. Quien quiera comentar lo que sea, estoy abierta. Abran sus micrófonos o quien quiera abrir sus micrófonos. Mari. Sofi, Sí, dime, Iliana. buen día, Sofi, gusto en verte como siempre. Oye, Igualmente. Sofi, Sí. el curso de 14 horas solo es presencial. Solo es presencial, sí. Antes lo hacíamos presencial y en línea, pero decidimos solo hacerlo presencial porque si no, como que no terminábamos de atender a unos o a otros. Pero agarras tu coche o tu avión, te vienes, son 14 horas y te van a cambiar la vida. De verdad, o sea, si yo les dijera, así como, chin, de los 6 módulos, ¿cuál? Me costaría mucho trabajo porque uno te da uno, otro. Pero para Sí, sí, sí. prácticas, o sea, el de huellas del cuerpo te va a ayudar, o sea, a literalmente ser feliz, porque vas a entender quién eres y quién es el otro y te dejas de complicar la vida. Y dejas de decir, pero ¿por qué no me dijo esta que estaba ella en desacuerdo, ¿no? Pues claro, si eres así, ¿qué vas a decir? Pues tal vez dices, no, pues mira, bueno, ok, sí vamos a la comida, pero pues bueno, ok, vamos a la comida. Y luego en la comida está todo así. ¿No? Pues porque esa persona es difícil que suelte las cosas así. Entonces ya sabes que si es tu hija, tu hijo, y ella es más así o él es más así, o sea, porque no importa, si eres hombre o mujer o ellos o lo que sea. Ah, Y dices, personas. ajá, esa persona no te va a hablar de una forma frontal y eso no Vale. es malo ni bueno, te va a hablar de una forma en donde va a ir más por gente, pero también se va a fijar cuándo es el cumpleaños de alguien, también se va a fijar, es como en muchos detalles, va a ser la más detallista, es la perfecta, así estructura. Si quieren que alguien les haga su boda, o bueno, escójanse a alguien que sea así, ¿van? Porque va a ver hasta el último detalle. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si ustedes quieren tener una buena relación con los demás, o por ejemplo, eres vendedora o trabajas con una persona en donde tienes que relacionarte y te está costando trabajo relacionarte con tu jefe, no hay nada mejor que entender así los 6 arquetipos que tengo, quién es tu jefe, quién eres tú, y hacer la interrelación perfecta. Entonces, Claro. este curso de 14 horas vale la pena que se vengan y tú sí puedes venir a Querétaro, así, porque vas a entender y además también cuando te entiendes, ya sabes que si tú vas con tus costillas muy abiertas, simplemente por cerrar un poco tus costillas, porque no tenemos una postura permanente, pero si la No, tienes, no, no. quedas en un exceso y ahí ya te lastimaste. Pero en cambio, si tú entiendes que de aquí te vas a convertir ahora en una Carola y te mimetizas con la Carola y bla, y te llevas al otro extremo, pues luego tu cuerpo entiende muy bien que aquí también está bien, que aquí puedes. Estás bien. ¿Sí me explico? Entonces, los que estén cerquita y aunque vivan en Monterrey o en Sinaloa,
sí están cerquita. O sea, para los que hago el curso en línea el de 800 pesos y el año que entra ya va a salir el curso completo, ahora sí, en línea, que va a costar menos que presencial, pero casi lo mismo, ¿no? Automáticamente tu sistema lo va a entender de una forma muy bonita, porque esto que yo les doy siempre son herramientas. Si no lo experimentan, ahorita ya entendieron que la gente entiende de una forma distinta que ustedes. Ya entendieron que ustedes tienen un origen en donde van a estar mejor, se van a mover mejor y va a haber menos predominancia a la lesión si quitan ese exceso gracias a entenderse imitando con los demás. Y cuanto más te relaciones con los demás, que por supuesto Shakira se va a relacionar más en corto con los demás, ajá, y bueno, vamos a poner un Musk, se va a relacionar más a través de la acción, ajá, y vamos a poner un Zuckerman, que fueron los tres que les enseñé, va a entenderlo más a través de futuriar, ¿no? A decir, a ver, ¿qué va a pasar dentro de 500 años? Yo les aseguro que Zuckerman ya está viendo Facebook e Instagram de aquí a 20 años. Y no es que uno sea mejor que otro, cada uno va a entrar en diferentes instalaciones. Y cuanto más unamos una sociedad diversa, más logramos un mejor presente, futuro, pasado, etcétera, porque eres capaz de relacionarte con los demás. Y sí, te va a llevar a un mejor lugar relacionarte con los demás desde tu esquina. Ajá. Y tu esquina puede ser aquí, tu esquina puede ser aquí, tu esquina puede ser atrás, adelante y en muchos lugares. Entonces, si viven cerca, por favor, vengan este fin de semana y aunque tengan planes, traten de, Sí, sería una delicia. porque sí, eso probablemente no se dé. ¿Y por qué no se va a dar? Porque ahora el lenguaje es distinto y yo tengo que modificar mi lenguaje. Y gracias a entender eso, ajá, en mi perspectiva de vida, hemos logrado llegar a 1 millón de personas, pero ahora voy por 10. Y si quiero 10 millones de personas, no me puedo quedar en cursos de 14 horas o no me puedo quedar solo en Querétaro. Ajá. Digo, nunca he estado solo en Querétaro, estamos en los 5 continentes, esos 5 millones, digo, con ese millón de personas. Pero me tengo que mover a también hacer los cursos en línea, pero que también se entiendan también que tengamos súper buena producción para que el año que entra ya ustedes lo puedan comprar y adquirir y tener todo esto. Y de cualquier forma yo voy a seguir saliendo 1 hora, hora y media, 2 horas, a que ustedes tengan, aunque sea un cachito de esto, una salpicada, porque solo por lo que les acabo de decir, tienen herramientas de aquí a 3 años, solo. Así, ¿se acuerdan de 101 Dálmatas cuando pasaba el perrito que tenía la nariz parada y la señora dueña tenía la nariz así parada? Es una exacerbación, por eso amo las caricaturas y por eso lo caricaturicé. Pero si tú exacerbas la realidad, ajá, y conduces a tu cuerpo a entender esa realidad de una forma distinta, ya estás obteniendo programas distintos que le dan más fácil solución a tu sistema, que eso es huellas del cuerpo, ¿ok? Entonces, pues ojalá que puedas venir, Liliana, y si no, pues aunque sea, cómprate el de 800 pesos y lo vas, Sí, sí, sí. y luego ya verás si ya vienes el año que entra, que ahora sí que son de 4 horas, pues está padrísimo porque te puedes ir a tu boda o puedes venir de fin de semana con tu familia y ya te quedas solo 4 horas en el curso, ¿no? O ya compras el de línea y luego vienes a los que puedas, ¿no? Que mi objetivo es justo eso, que tengas tanta diversidad de cómo aprender You, que You te va a dar las herramientas para que tú y todos los que están alrededor de ti estén exactos, no solamente en la lesión, no solamente en el dolor, sino en todo comportamiento, y ustedes puedan lograr lo que ustedes quieran. Y así tenemos una comunidad en donde entendemos que de la diversidad nace el éxito, literalmente. ¿Vale? Claro que sí. No, no hay como lo presencial, sobre todo porque son movimientos y todo, pero si no, el de 800, ya tomé el de agosto, que fue una belleza, Pues, el compactado como lo presentaste y wow, gracias. no, Pero sí, la intención es ir porque además quiero ir a una revisión contigo, ¿verdad? Pero encantado. déjame ver cómo me acomodo. Se pueden echar las dos. Gracias, un abrazote. Gracias a ti. ¿Alguien más que quiera decir algo, preguntar? Pues bueno, los dejo porque mi curso está allá y sigo aprendiendo para ustedes como siempre y buscando siempre más alternativas. Y estamos en súper contacto y cualquier cosa, si no pudieron adquirir el código que QR, si no saben cómo hacerlo, siempre se pueden contactar. Les voy a escribir ahorita en el chat. Ajá. También se pueden meter a Método You, le ponen www.metodoyu.mx y ahí van a encontrarlo si lo buscan. Ahí van a encontrar cómo inscribirse, como todo. Y pues literalmente, si no, siempre nos tienen en contacto. Si nos tienen en Instagram, pueden escribir un mensaje por Instagram.